Los derechos humanos en El Salvador día a día son violados. El Estado salvadoreño no se hace responsable por la violación de derechos humanos a toda clase de salvadoreños. Pero los más violentados, sin duda, son los inocentes presos en las cárceles de El Salvador. Aún los que han sido condenados por cualquier delito, y también se le violan sus derechos dentro de las cárceles del país. ¿Quién los defiende? ¿Quién vela por ellos? ¿Quién sabe de su integridad? ¿A dónde queda la justicia de nuestro país? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de Agape TV, Canal 8. Estamos con la producción de Mix de Medios y retransmisión de radio larr.com. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Hoy me acompaña el abogado defensor de derechos humanos, Otto Flores. ¿Cómo está, Otto? Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Francisco, y gracias a Agape y Mix de Medios que nos permite pues hablar de estos temas que son muy importantes y que como salvadoreños no podemos dejar de hablar. Bueno, todo llevamos quizás muchos años en esta lucha, pero creo que el 2025 ha sido muy especial. No ha habido mes en el que no se haya violado grandemente los derechos humanos y nos hayamos dado cuenta también de la corrupción que se vive en nuestro país. Pero usted como abogado ya ha reconocido que defiende derechos humanos, defiende a las personas que se les están violentando los derechos humanos. El martes ustedes fueron a Santa Ana junto a la abogada Jamie Muñoz porque se les había hecho un citatorio, así entiendo, para ampliar el aviso que se había puesto ante la Fiscalía General de la República sobre violaciones de presas en el país. O sea, es algo inaudito. Sí, correcto. A principios de este mes, la compañera Jamie fue a poner un aviso con respecto a violaciones que... ¿Qué significa poner un aviso? Pues un aviso significa el hecho que todo ciudadano tiene derecho a avisar a las autoridades, llámese Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República o inclusive cualquier juzgado, y ellos pueden tomar denuncias o tomar un aviso que se conoce como una noticia criminal, que es el hecho que existe sospechas o elementos suficientes para determinar de que se tiene que realizar una investigación porque se está cometiendo delitos. En este caso, la compañera Jamie decidió poner junto conmigo un tipo de aviso en la oficina fiscal de Santa Ana, en el sentido de que se ha tenido conocimiento a través de testimonios de personas que se han entrevistado que las mujeres están siendo objeto de violación en muchos centros penales de mujeres o donde albergan mujeres como tal. Entonces, si bien es cierto, ya había una previa investigación, no habíamos dado de manera tan directa con esa información hasta hace unos meses atrás. Y hemos podido constatar que existen muchas probabilidades de que sí sea cierto y que es muy peligroso debido a la situación que tienen las privadas de libertad, porque hemos podido constatar testimonios de personas que no tienen relación familiar ni relación geográfica. A veces hay distancias de 80 a 100 metros entre una y una persona y ambos testimonios calzan a la perfección y tienen demasiadas similitudes. Ahora, este aviso tenía que... ¿Quién lo citó a ustedes para que se ampliara esta información? Pues bueno, estando en fiscalía, se nos dijo que iba a iniciarse un proceso. Nosotros no es la primera vez que damos avisos, ya lo hemos dado acá en la sede fiscal de la Sultana, San Salvador, y pues pensábamos que iba a ser un proceso más. Inclusive ha habido casos donde hemos dado avisos y la fiscalía no nos da el número de referencia que usa la fiscalía para clasificar cada denuncia o cada aviso y para definir investigación. Pero esta vez la Oficina Fiscal de Santa Ana pues ha decidido proceder de oficio y estar queriendo cumplir su mandato, por lo menos hasta lo que se ve ahora, de que ellos decidieron mandarnos a un oficio a la policía, y la División de Investigaciones de la Policía Santa Ana notificó a la licenciada Jamie Muñoz para poder dar una declaración y ampliar esos elementos como tal. Ante esta situación, nosotros como defensores de derechos humanos particulares decidimos acudir a esa investigación y a ese proceso con el fin de comenzar a dar información. Pero también hay que entender, y eso se lo hacemos saber a la población y a la autoridad,
que este es un tema bastante delicado, donde inclusive el tema de las violaciones, y nos alegra también que la unidad de delitos en contra de la niñez y la mujer de la División de Investigaciones de Santa Ana, pues se nota que son personas que están capacitadas y conocen este tema. Entonces nosotros comenzamos a dar cierta información para que en un momento pues ellos puedan recopilarla y decidir investigar estos procesos. Ahora, ustedes fueron a Santa Ana, Sí. ¿a la Fiscalía de Santa Ana o a la policía? Fuimos a Fiscalía Santa Ana primero a poner el aviso. Días después nos llama la Policía Nacional de Civil, División de Investigaciones, para que fuéramos a dar declaraciones en sus oficinas. ¿Y qué tiene que ver la policía con centros penales? Pues aquí más que todo existe una separación, pero más que todo recordemos que el deber tanto de Fiscalía y Policía es investigar cualquier denuncia o aviso de notice crimini media vez considera. En este caso, la policía de alguna manera tendría que empezar a buscar los elementos probatorios respecto a si existe o no existe este delito. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros no acudimos, nos recibieron, no hubo hasta el momento ningún problema, hemos podido platicar con los encargados de las unidades, nos trataron perfectamente, nosotros ya llevábamos una declaración por escrito, se nos ha permitido recibir y se nos dio recibido como tal. También estábamos aclarando y comenzando a poder ver cómo podíamos coordinar para que fuera posible que algunos medios de prueba fueran entregados, debido a que también hay que entender que en estos delitos de violencia sexual, las víctimas muchas veces se encuentran cohibidas, primero, por el mismo hecho, el mismo delito, y segundo, que según los testimonios recogidos y que nos dan las víctimas, quienes han sido los perpetradores han sido custodios de los centros penales y que ellas han sido amenazadas de que si llegan a poner una denuncia, van a regresar otra vez al centro penal. Estas personas son muchas que han salido con medidas alternas a la detención provisional porque han sido acusadas dentro del régimen de excepción. ¿Y qué les dijeron? Pues nos dijeron pues, que iniciaríamos un proceso en el cual vamos a coordinarnos para buscar de alguna manera y verificar y siempre mantener la dignidad de las víctimas, porque estos temas son demasiado difíciles porque la víctima, además de encontrarse amenazada, se encuentra muy vulnerable a nivel psicológico, a nivel emocional, y entonces se requiere un trabajo bien delicado y bien fino para poder garantizar que cuando una persona pueda rendir su testimonio o pueda permitir que se le pueda realizar un peritaje médico, debe siempre garantizarle. Entonces, se pueden desarrollar mecanismos más adelante y eso se tiene que hacer a través de entender una coordinación. Y también nosotros, en el caso, con la licenciada Jamie, también comprendemos y pedimos a la gente que nos entienda que también para nosotros es difícil también dar esta información de los testimonios y los nombres de las víctimas, porque por ejemplo ahí tenemos el caso del joven Zavala. El joven Zavala estuvo denunciando y ahora se encuentra detenido. Y ya hemos visto y tenemos casos documentados que muchas veces se sigue ocupando el régimen para detener investigaciones o que las personas no lleguen a los juzgados a dar sus declaraciones en contra de policías o familiares de policías. Ya hay casos que tenemos. Entonces, para nosotros siempre también hay un temor porque también como derechos humanos siempre consideramos que debe prevalecer la seguridad de la víctima. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el abogado Otto Flores. Estamos hablando de las violaciones de derechos humanos y de violaciones a mujeres dentro de los centros penales. Increíble. Hacemos una pausa en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Agape TV Canal 8. Nos puede ver en redes sociales también, en Agape TV Canal 8, Mix de Medio, al igual que en radiolarr.com. Puede buscarnos en las redes sociales y participar también con sus comentarios. Bueno, cuando hablamos de violaciones, son violaciones, ¿cómo se llama? Sexuales. Sexuales. Que se dan.
¿Contra qué tipo de reclusas es que sea? ¿Las que han pertenecido o pertenecen, no sé cómo tomar, a pandillas o a cualquiera? Hasta ahorita los testimonios que tenemos son de personas que, debido al perfil criminológico que se ha realizado, no tenían ni siquiera antecedentes penales de pertenecer a pandillas, sino que muchas veces han sido mujeres obreras o mujeres campesinas que pertenecían a un cantón. Un cantón que inclusive se encontraba alejado, un cantón que inclusive no tenía mayor problema con el tema de pandillas. Y que al parecer la policía, en su afán de querer cumplir esta conocida cuota que les habían puesto en los primeros años del régimen, fueron detenidas. Entonces, se han dado los casos donde inclusive muchas de las personas detenidas que han sido mujeres ancianas, según los testimonios, se les ha dejado morir. A pesar de que muchas de estas personas ancianas necesitaban medicamentos, necesitaban tratamientos médicos, sufrían desmayos dentro de las celdas, nos han comentado las internas que han sido liberadas y han sido entrevistadas que los mismos custodios respondían demasiado tarde al grito de auxilio o socorro para poder ayudar. También nos han mencionado que muchas veces hay custodios que perfilan a sus posibles víctimas desde el momento que entran porque simplemente les gusta la apariencia física de esas personas. También inclusive han mencionado que cuando estas mujeres están saliendo embarazadas, generan prácticas para poder lograr el aborto o obligar al cuerpo que aborte a ese efecto como tal. ¿Sí? Pero ¿y cómo podrían explicar las autoridades, disculpe, licenciado Flores, que si usted tiene un año, una mujer tiene un año en prisión, ¿cómo sale embarazada? ¿Cuál es la explicación que se pueden dar? Es que ese es el tema. Porque o están hombres, mujeres en la misma celda. No, generalmente hay que entender, y ese es un problema que se dio cuando se aplicó el régimen. Antes del régimen, las cárceles de mujeres, por lo menos en la parte interna del centro penitenciario, la gran mayoría de empleados eran mujeres, para evitar estos casos. Y si bien es cierto, había uno que otro custodio hombre, pero estos solo se encargaban de la seguridad perimetral o externa del centro penal. Era muy raro que lograran entrar. Eso cambió con el régimen. Muchos custodios pasaron a ser hombres los que encargados de custodiar la seguridad interna. Y al parecer ha habido un tipo de control, o por lo menos la Dirección de Centros Penales y su unidad de observación de comportamiento, al parecer ha hecho de la vista gorda. Entonces, yo no creo que si se demuestra esto, el gobierno no va a poder dar una razón de explicar por qué una mujer que lleva 2 o 3 años detenida y que no ha tenido ninguna visita conyugal porque están prohibidas, por qué ha salido embarazada o por qué se están dando Alguien debe dar una explicación. Alguien tiene que dar una explicación. Porque ¿cómo es? Sin necesidad de pedirla. Porque, insisto, tiene, digamos, un año de estar recluso, ¿cómo va a salir embarazada? Exacto. Inclusive, fíjate que según los testimonios de estas personas, mencionan que inclusive cada cierto tiempo llega medicina legal a examinarlas a ver si están embarazadas. Algunas lo que hacen es ocultarlo, porque ya han visto que inclusive casos que han visto a compañeras de celda ahí mismo abortar, en ese lugar. Entonces, algunas lo que y eso lo hacen después de que son llevadas porque o las hacen tomar alguna pastilla o algún tipo de infertilización o de tipo de medicina abortiva. Pero eso se tendría que revisar después, pero eso es lo que nos mencionan. Y dicen que algunas que logran llegar hasta las 12 semanas de embarazo, porque lo han ocultado, son trasladadas a la granja penitenciaria de Izalco. Entonces ahí podría haber una prueba. Ver que si una persona entró a un centro penitenciario, que por lo menos hay una sección de mujeres en Apanteos y el centro penitenciario de Izalco, ver cuando hubo ese traslado y ver cuánto tiempo tiene la persona detenida dentro. Esa es una forma para averiguar y una prueba que puede demostrar de que están ocurriendo violaciones a nivel interno de centros penales. Ese es el tema que más nos preocupa, porque también consideramos que se está demostrando que podría existir un patrón, es decir, de manera sistemática se está violentando mujeres y las autoridades de dirección de centros penales no están haciendo nada para prevenir.
¿Qué más podríamos ahondar del aviso que ustedes ponen? Porque Bueno, puede ser en algún momento también hasta de mutuo consentimiento, pero no es permitido. si fuera más que todo considerado de mutuo consentimiento, primero, como lo mencionas, dentro del mismo reglamento de la ley penitenciaria y dentro del reglamento de comportamiento de los custodios, se sabe que no es permitido. Pero las reglas de Bangkok y las reglas de tratamiento, conocidas como las reglas Mandela, establecen que para los centros penitenciarios de mujeres se debe procurar que siempre sean mujeres quienes estén encargadas inclusive de la custodia de los presos para evitar estos problemas. Y hay que manejar el tema del consentimiento porque puede haber casos donde se quiera hacer parecer que hubo consentimiento para tener relaciones sexuales, pero en situaciones de estrés máxima, donde una mujer que está privada de libertad, creo que lo que menos va a estar pensando es en tener relaciones sexuales a nivel consentimiento. Puede ser que inclusive ya se ha demostrado, y hay muchos casos, que puede haber hasta chantaje de parte de los custodios, que son la figura de autoridad y poder más inmediata con la que trata un privado de libertad, en este caso una mujer privada de libertad, que la pueden chantajear que para obtener tal cosa la obligue a acostarse con él. Esa es también una forma que puede haber. Pero igual, aunque hubieran esos casos, el hecho que también se están produciendo abortos adentro, también manifiesta. ¿Y quién proporciona el medicamento para estos abortos? Hasta donde se ha podido manejar y saber, se sabe que es un equipo médico, pero más que todo las privadas. Y eso es permitido. El aborto es ilegal en este país. Correcto, el aborto es ilegal en este país. Entonces, habría que ver y determinar esas responsabilidades. O sea, es una serie de delitos que están alrededor. Que estarían alrededor como tal. Según lo que nos mencionan las testigos, es que muchas veces, para que no se llegue a saber, las mujeres que llegan a sufrir estos casos, cuando son regresadas a la celda, no tienen derecho a hablar con ellas, no tienen derecho a quejarse, e inclusive ni las deben mirar. Pero al fin y al cabo se termina sabiendo por los embarazos, se termina sabiendo porque algunas de ellas terminan contándoles a otras. Y también otras personas que ellas mismas lo han sufrido. La violación al final terminan como una forma de catarsis. En algún momento alguien de la fiscalía nos ha mencionado de que ya hay avisos de este tipo. ¿Y entonces por qué no se hace nada o no se sabe? Mejor dicho, dicen que por órdenes superiores no se ha empezado a investigar. Creo que el cambio en este caso con el aviso que dio la licenciada Jamie es que no solo fue a la institución a dar el aviso, sino que también dijo a los medios lo que había hecho. Y eso ha permitido que se active todo un proceso en el cual por lo menos se va a abrir una carpeta de investigación. Y para mí eso es un avance muy importante, Francisco. Y te lo digo, porque si en algún momento la situación política de nuestro país cambia, ese proceso y esas investigaciones estarán ahí. Y se podrá iniciar un proceso de este tipo. Y que es importante porque si podemos probar estos hechos, estaremos indicando de que se han cometido crímenes de lesa humanidad dentro de las cárceles de El Salvador, dentro del régimen. ¿Y qué se hace con los cuerpos cuando se aborta o está en embrión probablemente? Nos mencionan más que todo que esos cuerpos son recogidos en bolsas negras y desaparecen. Eso es prácticamente, recordemos que estos testigos están dentro de una celda, tienen limitada su libertad de movimiento, igual no pueden revisar ni voltear a ver mucho tiempo y desconocen por el momento dónde están, pero sí dicen y mencionan que esos abortos se han dado, son recogidos por los custodios y son sacados, por lo menos de la celda. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Qué triste todo lo que nos están contando de ese aviso que se ha puesto ante la Fiscalía General de la República y que en teoría también ya inicia un proceso de investigación desde la Policía Nacional Civil, la sección correspondiente. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo.
Feliz provecho para todos ustedes. Están cenando en sintonía de Agape TV Canal 8 en televisión abierta. Significa que lo puede ver en cualquier... No necesita una señal de cable para podernos ver, sino que estamos en televisión abierta cubriendo El Salvador completo y en el mundo por las redes sociales de Agape TV Canal 8, Mix de Medio y Radio La RR. Estamos para todos ustedes también en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez de lunes a viernes a las 7 de la mañana. El licenciado Otto Flores nos acompaña, él es abogado. Otto, usted está dentro de estos abogados que defienden derechos humanos, que quizás no es el área mejor pagada dentro de la abogacía, es más, es ad honorem prácticamente y se arriesga mucho, como en muchos trabajos, pero conocimos hace 10, 11 días sobre la captura de Ruth Eleonora López, alguien que también defiende los derechos humanos, desde otra trinchera probablemente, pero sí es alguien muy activa y que vela por los salvadoreños. O sea, ¿qué opinión le merece después de tantos días y que muy poco o nada se conoce? Primero, debemos decir que ya la captura de Ruth, pues desde un punto de vista bien legalista, ya está una captura ilegal. Se le está aplicando el proceso de régimen y supuestamente la acusación o el requerimiento acusatorio que todavía no se ha presentado dice que pues, es un delito de peculado. Entonces viene a demostrar que ya prescribió. Que ya sí, prescribió. Es el presunto. O presunto. Vale, pero otra cosa más, Francisco. Eso viene a probar algo que hemos estado diciendo todos los defensores de derechos humanos. El régimen de excepción ya no es un arma para combatir el crimen organizado o los grupos de pandillas. Se ha convertido en control social, control de la ciudadanía y de los voces disidentes. ¿Por qué? Porque a Ruth, si fue detenida por peculado, es obvio que ya la fiscalía tendría que haber tenido de antemano todo el proceso de investigación y haberlo presentado antes de las 72 horas, porque el decreto de régimen que permite presentar una acusación o un requerimiento acusatorio en los 15 días se da a entender que se aplica directamente a temas de pandillas, a delitos de pandillas, principalmente agrupaciones ilícitas, no peculado. Y peculado claramente se refiere al tema de funcionarios públicos. Ahora hay que hablar de otra cosa. Ruth, hasta donde tengo entendido, era empleada o asesora o funcionaria pública, pero ya no manejaba fondos, no tenía acceso a fondos como tal. Y entonces, ¿cuál es la situación? Otra cosa que me llama la atención, la tuvieron que engañar para sacarla de su domicilio, de su casa. Una práctica muy utilizada últimamente. Una práctica muy utilizada, pero llama la atención entonces, ¿por qué cuando hay de verdad una investigación seria, si vos sabes que una persona vive en su casa, vos tranquilamente vas donde un juez, le pedís, mire señor juez, la protección, la inviolabilidad de la morada o del domicilio es derecho constitucional, yo le traigo estos elementos probatorios y por estos elementos, por favor, permítame una orden de registro y allanamiento para yo llegar, si es necesario, hasta botar la puerta. Pero esto no pasó. Otra cosa que nos llama la atención, no llegó ningún agente fiscal. ¿Debería? Siempre debería. Es lo más común. Recordemos que es un caso muy grande. Y entonces todos esos elementos te pueden ir diciendo que hay muchas peculiaridades que puede dar a entender que estamos o sospechas que podemos estar en un tipo de detención de tipo ilegal. Y ese es un tema que preocupa, porque entonces más parece que son razones por las cuales la mujer tiene una voz disidente, está luchando de los derechos humanos y al mismo tiempo está generando un pensamiento crítico dentro de la población que tal vez le preocupa al gobierno. Entonces, esa es la preocupación que tenemos como derechos humanos, porque entonces se convierte que por defender los derechos de las personas inocentes y las personas más pobres, porque son las personas más pobres las que sufren, no van a querer meter preso, simplemente por ejercer un trabajo que lo realizan muchas personas en todo el mundo. Y entonces, ¿acaso no estamos en un Estado de Derecho? Ese es un tema que nos preocupa. Y por eso creo que también ha sido la reacción, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. El tema de haberla detenido y que se ven muchas anomalías sobre su detención, el hecho que inmediatamente no se pudo verificar cómo se encontraba, el hecho que también no pudo acceder inmediatamente a sus abogados, sino que fue 72 horas después. O sea, todo eso
genera una preocupación y nos da a entender en verdad cómo es que se está aplicando la acción penal en este país. ¿No se sigue el debido proceso en este caso entonces? Pues realmente no, porque tendría inmediatamente una persona es detenida. Lo primero que hace un policía con un fiscal es preguntarle si usted tiene un defensor, sí o no. Si decís no, bueno, es la procuraduría, y si te dice sí, es fulano, inmediatamente llamar y tenés el número, sí, llámele. Eso es lo primero que tiene que hacer. Porque lo que sale en las películas, que le dicen tiene derecho a una llamada. Tal vez no derecho a una llamada, pero por lo menos que te avisen, miren, mi abogado es fulano de tal, lo tendrían que haber llamado, aquí está su abogado, hable con ella, póngase de acuerdo, y esto va un tanto tiempo para garantizar el derecho de defensa. Pero aquí no, el derecho de defensa más que todo, de defensa técnica se dio más que todo por la presión nacional e internacional que provocó esto. Inclusive, eso hecho de estarla trasladando de una delegación a otra, más parece como el hecho de querer estar viendo que no lograban comunicarse con ella en el momento preciso. Entonces, esa es la preocupación, son ese tipo de actividades o hechos que se han realizado que generan duda y que alguien puede decir, no, pero al final encontraron con ella, sí, pero el problema es de que debemos determinar qué es lo que se está haciendo, porque es el derecho a la defensa de poder vos acceder, que en el momento que sos detenido, vos podés hablar con la persona. Un ejemplo, cuando estaba el tema de la alcoholemia, cuando te detenían porque habías bebido, si alguien llamaba a su abogado, él llegaba y te dejaban hablar con esa persona. Pues sí, no es el derecho del defendido. Ese es un tema que nos ha preocupado. No se ha cumplido en este tema. Bueno, a regañadientas se ha cumplido el derecho de la defensa y genera dudas cómo está ese debido proceso como tal. Si de verdad existía suficientes elementos para girar una orden de captura en contra de ella. ¿Es un mensaje para las organizaciones sociales? Podría tomarse que tal vez sí. Porque si lo sumamos a la captura de Fidel Zavala, de Alejandro Enríquez, del pastor Pérez. Sí, sí. Puede ser que sí. Puede ser también un exabrupto. Son diferentes áreas que han ido tocando. Sí, pero si te das cuenta, la captura del abogado de derechos humanos Alejandro y el pastor José Ángel, todos se dieron menos de 3 semanas después de ello. O sea, inmediatamente te das a entender, bueno, ¿y qué está pasando? Porque están capturando a gente inmediatamente. Entonces, eso genera duda. ¿Qué es lo que está pasando? También recordemos que RUC ha comenzado a generar bastante ruido y a romper el cerco informativo a nivel internacional. Que no había pasado nunca. No prácticamente no pasaba. No pasaba. Era muy mínimo. Era bien mínimo. Ya ahora se han publicado entrevistas de la revista Rolling Stone, Miami Herald, que le han tomado interés al tema. Le dan seguimiento. La BBC, CNN. La CNN, o sea, todos esos temas. Entonces, esa detención también ha permitido mostrar la realidad que se vive en este país. Porque si vos le preguntas a los extranjeros, este es el Edén, este es el paraíso. Entonces, porque quieras o no, el gobierno gasta mucho dinero en publicidad, pero no tanto ya aquí adentro como allá afuera, en el exterior. Otto, y estas capturas, estos mensajes, ¿cómo los toma la población? Ustedes hablan con todo tipo de personas también y van a comunidades, van a sectores donde probablemente la publicidad no llega mucho, presumo, pero hay percepción de las personas. Mira, la percepción de las personas en general, cuando tú hablas en privado con ellas, es: esto está mal. No tendrían que capturar a alguien así de esa manera. No tendrían que capturarte si no llevan una orden. O la policía no tiene por qué estar diciéndote mentiras para poder sacarte de la casa. Vayas, si todo lleva legal, un policía tranquilamente te puede botar la puerta si vos no querés abrir. Si todo va legal. Si lleva la orden de detención y también si llevas la orden de registro y allanamiento de la casa. Pero muchos dicen, estamos en régimen de excepción, sí podían entrar a la casa. No, pero el problema es que el régimen de excepción no limita ni restringe el derecho a la inviolabilidad de la casa. Exacto. Vos, ahí eso no te lo restringe. Entonces, eso no se puede hacer como tal. Y ese es un tema en el cual hay que ser más acucioso también y decirle a la gente pues que a veces, ahorita como está la situación, pues una casa es un refugio. Bueno, vamos a hacer una pausa interesante. Estamos hablando con el abogado Otto Flores en Agape TV, Canal 8.
Los miércoles a las 8, desde las 8. No sé, piénsalo. Ya regresamos. Qué bueno estar con todos ustedes. Continuamos. Estas pláticas son para reflexión, no es una entrevista, sino que es que compartan nuestros invitados su conocimiento para que nosotros podamos ampliar el nuestro, para aprender y para tener la otra cara de la moneda, tener una versión completamente diferente de las cosas y que podamos analizarla también y crear también nuestra opinión. Licenciado Otto Flores, y ante todo esto, ¿por qué hay silencio de parte de las autoridades del gobierno? Llámese presidente de la República, Corte Suprema de la Justicia, Asamblea Legislativa, Procuradora de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República, en fin, vámonos en todo el orden que se requiera. ¿Por qué hay un silencio de las autoridades en todas las violaciones de derechos humanos? No se diga corrupción. Yo creo que el principal tema que ellos tienen es a nivel comunicacional. Hay que recordar que este gobierno inconstitucional, pero bueno, el anterior sí era constitucional, cuando lo ganaron fue a través de la gran capacidad de marketing y publicidad que ha tenido esta gente. Me imagino que hay órdenes y políticas de que no se puede hablar, que se tiene que tener cuidado al responder y decir cualquier cosa. Y por eso, si te das cuenta, cada comunicado que da el gobierno lo hace de una medida tan milimétrica, tan cronometrada, que te das cuenta que casi todo está casi ensayado prácticamente. Digámoslo así, por ejemplo, el hecho de este programa que ha lanzado de 2 escuelas por día, se nota que fue totalmente buscar la manera de generar una impresión que se iba a trabajar por esos temas, con una escuela que ya del 2024 se había inaugurado. Entonces te das cuenta que es un manejo más que todo de comunicación y que ellos no quieren exponerse a los medios. ¿Cuándo fue la última vez que un funcionario se dejó entrevistar cuando da una conferencia? Creo que no sé, tiene que 4 años, ya ni recuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, solo fuera del país, en Costa Rica, en Argentina, que han agarrado al presidente y que no se puede estos países censurar y filtrar. Correcto, pero ya de ahí, pues... Y que ha sido donde ha dado las declaraciones que ahí se supo, 8,000. 8,000, mire, presos inocentes, sí, correcto. O a veces el vicepresidente Ulloa, que cuando le preguntaban sobre el tema de los venezolanos detenidos y el joven Kilmar Ábrego, te das cuenta que cuando cruzas la versión, Trump te dice, no, están bajo la jurisdicción de El Salvador, y el vicepresidente dice otra cosa, no, es que es tema de Estados Unidos. ¿Y entonces creo que para evitar meter la pata, mejor se callan. ¿Y jurídicamente esto es permitido? Pues no lo En algunos casos debería de salir al paso la Fiscalía General de la República, porque viendo la entrevista del Faro, amén a si es cierto, si es mentira, es un pandillero, ¿es razón suficiente para que la Fiscalía inicie una investigación de oficio? Podría ser, porque se podría tomar como una notis criminum. Vaya, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Sudamérica, ha habido fiscales, por ejemplo en Perú se dio que muchos fiscales iniciaban una investigación por una noticia periodística. ¿Es válido? Es válido, es que permite. Y es un funcionario. Y es un funcionario, porque vos estás en las funciones de garantizar el debido proceso, la protección de la ciudadanía y averiguar si alguien no ha cometido una infracción, sobre todo recordando que el negociar con pandillas está penado por la ley salvadoreña. Entonces, se puede iniciar. Lo que ha pasado con el Faro era una notis criminis. Se pudiera haber iniciado un proceso como tal. No exime para que se dé. Entonces, en algunos momentos, en algunos casos, las autoridades tendrían que pronunciarse. Porque también hay que recordar algo. Después que pase este gobierno, el desprestigio en que van a quedar a estas instituciones va a ser muy grande.
Y quieras o Aunque no, cambien los funcionarios. pues el problema es que ese es el tema. Aunque cambiaran de funcionarios, los funcionarios superiores que llegaran van a tener que hacer mucho trabajo para comenzar a ganarse otra vez. Digamos, un fiscal, la Fiscalía General de la República se dedica a la investigación pero digamos, un fiscal próximo debería de investigar internamente primero. ¿Por qué no se hizo tal? Exacto, porque no Más se hizo. trabajo. Ajá, pero también al mismo tiempo investigar afuera, porque eso es de lo que se trata. Intentar al mismo tiempo que como Estado, frente a la población a la cual sirve, logre limpiar su imagen y la gente genere confianza también, para generar un cierto nivel de estabilidad, que es algo que creo que ahorita por parte de los salvadoreños no lo tenemos. Ahorita lo que hay es una calma tensa por el tema del régimen. Pero sí, calma tensa. Sí. O miedo, o le dicen. O miedo, por decir. Eso es complicado. Sí. ¿Y eso hace que la población esté callada? Porque si dicen, se han capturado a Ruth López. Sí, te voy a poner un ejemplo. Antes de marzo del 2022, la matanza que hicieron y la prórroga y la puesta del régimen y las continuas prórrogas, 2021. ¿Cuántas manifestaciones se hicieron en el Gran San Salvador que se llenaba el centro histórico? Eran enormes. Sí. Y no solo digamos el tema de Ruth, el tema de la minería, que en muchas encuestas, hasta las encuestas de ellos, sale mal parada ese tema. Claro, la gente tiene miedo, porque sabe que ahorita cualquier persona te manda a detener y simplemente necesita ponerte es que tenemos información anónima que esta persona es pandillera, y te vas para adentro. Los jueces de tribunales de crimen organizado no ejercen su labor. ¿Por qué? Porque en esos casos prácticamente la gente detenida solo te detienen con el acta de captura firmada por los mismos policías que te detuvieron, una ficha policial que ahí mismo se hizo muchas veces y una hoja de antecedentes penales que a veces tiene un antecedente tal vez desde hace 10, 15 años y tal vez ni con tema de pandilla, o a veces no tiene nada. Y con eso te mando a detención provisional. Así están. Casi la gran mayoría de procesos están así. Cualquier otro juez en otro país inmediatamente manda la chingada, y perdón que lo digo por el salvadoreño, pero así, inmediatamente manda a volar al fiscal. Eso no es una investigación. Eso no es un proceso. ¿El fiscal tiene más poder que un juez últimamente? Yo diría que la policía. ¿O la policía? Sí. Los jueces de la calle. Yo diría que la policía. ¿Y a dónde queda la Corte Suprema de Justicia en todo esto? Uno de los 3 poderes del Estado. Pues yo diría que su capacidad de margen de autonomía es muy corta, prácticamente. O sea, si te das cuenta, es todo un sistema. Antes del régimen, ¡pum!, se crean los nuevos juzgados especializados poniendo a los jueces. Jueces que muchas veces no salieron de la terna de la judicatura. Y los eligieron. Entonces, ahí vas viendo cómo iba ese proceso, como tal. Entonces, prácticamente, vos te das cuenta, entonces, al ver eso, y mucha gente que está en la calle y de ciertas zonas, lo sabe muy bien. Porque sabe que detuvieron a un amigo, al papá de un amigo, a un primo, que no era nada, a uno que hasta fue víctima de las pandillas. Y sin nada, ninguna investigación de por medio. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final con el abogado, el licenciado Otto Flores, acá en No sé, piénsalo. Vamos a la parte final con el abogado Otto Flores, que nos acompaña en esta noche de No sé, piénsalo, noche muy calurosa, por cierto. Licenciado Flores, ¿hacia dónde vamos con los derechos humanos en El Salvador? ¿A quién podemos acudir en instancia nacional? Yo lo que recomendamos muchas veces a las personas, lo primero es, deben entender que estas denuncias de derechos humanos no van a ser efectivas tal vez en este momento,
pero es importante que queden registradas. ¿Y para qué? Porque más adelante, en algún momento, se va a poder saber y se va a poder cambiar esto. Y esa es la esperanza que tenemos como tal. Nosotros muchas veces mandamos a las personas, ya sea que sean tomadas a través de algunas ONGs que siguen trabajando el tema de derechos humanos para que queden esos registros, e inclusive hacer denuncias a la misma PDH para que queden los registros como tal. ¿Funciona la PDH? En algunos casos está funcionando, algunos sí, otros no. Pero Y hay un silencio ensordecedor también de ese sector. una ausencia, diría yo. Una ausencia clara y notoria como tal. Pero se ha sabido que en alguna medida la PDH todavía está entrando a algunos centros penales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus informes? ¿O no hemos tenido acceso a ellos? Es otra cosa. Pero al parecer se ha sabido que sí está entrando. Pero es necesario tener información de lo que está pasando adentro, como tal. Porque en esos tipos de confinamiento es muy posible que se den muchas violaciones a derechos humanos, inclusive simplemente la cantidad de muertos que se han tenido, que es bastante grave, que ya superan los 400 muertos de muertes confirmadas. Hay una cifra negra que no sabemos cuántos serán. Pero entonces, ¿yo qué debería de hacer? Lo que tendrían que hacer es registrar, acudirse a una ONG que trabaja derechos humanos, registrar esos temas. En base a esa información se puede desarrollar un tema de trabajo para ver cómo se puede trabajar ese caso y al mismo tiempo siempre buscar esos registros como tal, porque es lo que se trata. Muchas veces, aunque no lo parezca, hay temas de derechos humanos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sí está trabajando y está haciendo su labor. Pero generalmente para otros casos de mucho mayor gravedad está un poco más ausente. Con los casos de mayor gravedad, lo que estamos intentando hacer de alguna medida es, primero, registrarlos, porque el registro es importante para que después digan que no existió y por eso es importante denunciar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Segundo, se busca la ayuda internacional y hacer registros a nivel internacional para que de alguna medida hacer mayor presión para que organizaciones como la ONU pues se pronuncien a favor y sepan qué es lo que está pasando en este momento. Es más que todo lo que está tomando, porque no puedo negar que los derechos humanos en este momento, en este país, están muchas veces ausentes por las personas. Y para llegar a nivel internacional, ¿siempre se tiene que agotar la instancia nacional? No necesariamente. Hay casos donde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permite saltarnos esa etapa y subir a una superior. Entonces, hay muchos casos que podrían ser preparados para más adelante ser presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posiblemente pasar a la Corte Interamericana. Continúan muchos presos por el régimen de excepción inocentes que no se han podido ver ni por sus abogados. Prácticamente me atrevo a decir quizás casi el 100%. De muchos. ¿Tan alto? Sí. Ha habido algunos casos medidos, pero son muy contados, la verdad. Muy contados. Aunque se ha sabido que en algunos centros penales han aligerado algunas medidas, pero esas medidas son muy pocas, como el hecho cuando a veces se pide un reconocimiento, si la persona no tiene tatuaje se pide un reconocimiento de cuerpo y a veces uno de abogado ha podido observar, por lo menos lo ha podido observar de lejos y que sigue vivo por lo menos, o a veces... O sea que eso ya es ganancia. Ya eso ya es ganancia, o sea, y te digo, y era algo que era normal antes. Ese es un tema. Qué complicado. Licenciado Otto Flores, fuerza y porque se necesita mucho para seguir adelante. Le agradezco que nos haya acompañado y a continuar batallando también por la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños en El Salvador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los invito el próximo miércoles a las 8 acá en el 8 en Agape TV. Soy Francisco Gómez. Buenas noches.